Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. Llegué de la playa. Se le ve quemadita. Tú estás quemadita, ¿verdad? Monté mucha crema pon para no pelar. Está tostada. En el buen sentido de la palabra. Se puede entender que está loca. No. Un fin de semana chéverísimo, disfrutando, ¿verdad?, de todos los trabajos que tenemos con todo este camino sinodal, esta experiencia. Y el domingo que dábamos inicio a la semana de la catequesis. Correcto, ¿verdad? Una semana Aquí dedicada a estos servidores para animarlos, para agradecer a Dios su testimonio de vida y sobre todo para que el Señor les llene de bendiciones y poder seguir adelante anunciando con alegría a Jesucristo nuestro Señor. Seguro que sí, así que vamos a orar para continuar entonces compartiendo con ustedes desde el Catecismo de la Iglesia Católica esta cuarta parte sobre la oración, esta primera sección que estamos compartiendo, Dios que se revela en la oración. Así que oramos. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos como a San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Policarpio, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Testigos. ¿Quién es ese Policarpio que usted sabe? Pues ahí, pues porque hoy es 23 y se celebra en la iglesia San Policarpio, obispo y mártir. Sí, pero explique, que ya que lo nombró, explique. Policarpio, no lo puedo explicar, padre. Usted es el más sabio. Cita a un santo y no sabe por qué lo cita. Ay, padre. Policarpio fue un gran mártir, un santo que anunció la palabra de Dios y su muerte fue muy hermosa porque al dar testimonio su cuerpo se convierte en una especie de llama ardiente. Gran catequista, así que viene muy bien esta semana. De la catequesis. Y es discípulo, es misionero y es testigo. Correcto. Porque es obispo y mártir. Ofrendó su vida y esa vida hecha ofrenda era como el pan, como la harina, ofrenda a Dios agradable. Pero para que yo explicar quién era San Policarpio, si usted ya lo iba a explicar tan espléndidamente y sencillamente como usted, como buen catequeta que es y obispo de esta diócesis, lo iba a hacer. Porque hay una norma que cuando usted dice algo raro lo aplique. Ah, pero ¿para qué? Si usted es el que explica. No. Yo tiro y usted batea. Para que sepan que usted sabe también. Seguro que sí. Grandes hombres, ¿verdad? Como lo que estamos compartiendo en esta experiencia de la oración, estos grandes hombres de la historia del Antiguo Testamento con que hemos compartido, que han hecho un camino. Así también son los santos en nuestra iglesia. Han hecho un camino, han merecido ese amor de Dios por su oración, su contemplación, su fidelidad a Dios, y han alcanzado entonces los altares. Por eso hemos incluido en nuestra oración a San Policarpio, que también nos ayude a ser discípulos, misioneros y testigos. Entonces, además, déjeme decirle. Dígame, ilústreme. Para que sepa de dónde era obispo Policarpio. San y que no es Policarpio, es Policarpo. Policarpo. Es que se oye bonito, Policarpio. Era obispo de Esmirna, fue mártir de la iglesia primitiva. Y según una tradición conoció al apóstol San Juan. Por lo tanto, de sus expresiones, ¿verdad?, de esa experiencia de fe, bebió, podríamos decir, de las fuentes más cristalinas, según la tradición de la iglesia, de esa predicación original. Cuando trataban de convencerlo de lo contrario, su palabra era una palabra de luz, de vida. Y hay una, podríamos decir, tradición, ¿verdad?, de cómo muere
lo mandaron a quemar. Es muy bonito cuando uno lee la historia de lo que sucedió, el relato, más que el relato, ¿verdad? El gobernador que lo condena a muerte, él tenía 86 años cuando lo llevaron al suplicio, al martirio. Y dijo, 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y Él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy a fallar a Él ahora? Yo seré siempre amigo de Cristo. María, viene muy a tono con esto que hemos estado compartiendo en estos programas sobre la oración y de estos grandes hombres de la historia, Abraham, Moisés y ahora que estamos hablando de David. Dice que el gobernador le grita, si no adoras al César y sigues adorando a Cristo, te condenaré a las llamas. Y el santo le respondió, me amenazas con fuego que dura un momento y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga. En ese momento, el pueblo empezó a gritar, este es el jefe de los cristianos, el que prohíbe adorar a nuestros dioses, que lo quemen. Estos eran los paganos. Y también los judíos pedían que lo quemasen vivo. El gobernador le hizo caso y decretó su pena de muerte. Y todos aquellos enemigos de nuestra santa religión se fueron a traer leños para un horno y de los talleres que tenían en la casa para quemarlo. Hicieron un gran montón de leña, una hoguera, y colocaron en él a Policarpo. Los verdugos querían amarrarlo a un palo con cadenas, pero él le dijo, por favor, déjenme así, que el Señor me concederá valor para soportar este tormento sin tratar de alejarme de Él. Usted sabe que una gente cuando le pegan fuego sale corriendo. Pues él no. Entonces lo único que hicieron fue atarle las manos por detrás. Y esto es lo que quería traer a su consideración. Policarpo, elevando los ojos al cielo, oró así en alta voz. Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación y me concedes la gracia de formar parte del grupo de tus mártires y me das el valor de poder participar del cáliz de la amargura que tu Hijo Jesús tuvo que tomar antes de llegar a su resurrección gloriosa. Concédeme la gracia de ser admitido entre el grupo de los que sacrifican su vida por ti y haz que este sacrificio te sea totalmente agradable. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu Santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria junto al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Esta frase, haz que este sacrificio sea totalmente agradable a ti, es una de las frases que se dice en la Eucaristía. Cuando el celebrante presenta el pan y el vino, que se inclina en silencio, esa es la oración que dice. Tan pronto terminó Policarpo de rezar su oración, prendieron fuego a la leña. Y entonces sucedió un milagro ante nuestros ojos y a la vista de todos los que estábamos allí presentes. Sigue diciendo la carta escrita por los testigos que presentaron su martirio. La llama, haciendo una gran circunferencia, rodearon el cuerpo del mártir. Y el cuerpo del Policarpo no parecía un cuerpo humano quemado, sino un hermoso pan tostado o un pedazo de oro sacado de un horno ardiente. Y todos los alrededores se llenaron de un agradabilísimo olor, como de un fino incienso. Los verdugos recibieron la orden de atravesar el corazón del mártir con una lanza, y en ese momento vimos salir volando desde allí hacia lo alto una blanquísima paloma, y al brotar la sangre del corazón del santo, la hoguera se apagó. Los judíos y paganos le pidieron al jefe de la guardia que lo destruyeran e hicieran desaparecer el cuerpo del mártir, y el militar lo mandó quemar, pero nosotros alcanzamos a recoger algunos de sus huesos y los veneramos como un tesoro muy valioso, como las más ricas de sus joyas. Esto está tomado del libro del Martirologium de la Iglesia, donde se narra la vida de los mártires de la primera etapa del cristianismo. Esto es interesante porque, como usted decía ahorita, hermana, es un gran catequista, y su vida, incluso su muerte,
dio testimonio. Dio testimonio. Y de la Eucaristía, porque todo está asociado a la Eucaristía, sacrificio agradable, llama, pan, olor, en fin, toda una simbología que nos ayuda a entender y comprender cómo es la vida de un cristiano. Bien, desde la oración, porque esa oración que elevó en el momento en que prendieron aquellas llamas, como él ofrecía su vida en sacrificio. Dios de Jesucristo ofrece su vida como sacrificio por amor a la humanidad. Eso es así. Continuamos entonces, retomando el Catecismo de la Iglesia, en este número que estamos comentando sobre David. Era el numeral 2579 que nos habíamos quedado la semana pasada y decía: David es, por excelencia, el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. David nunca negaba su pecado. En eso se distinguía de Saúl. Saúl siempre se excusaba, Saúl siempre buscaba cómo escaparse. Cuando le decían a Saúl que pecó, no, si esto yo lo hice para agradar a Dios y que yo no, eso no fue lo que te dijo Dios, no. Cuando a David le dijeron que había pecado, es verdad, lo reconocía. De ahí este salmo precioso que recitamos sobre todo en la Cuaresma, Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina. Adherido a esa promesa divina. Dios no falla. Confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey y Señor. Único Rey y Señor, confianza plena. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. Profeta, anuncia, denuncia, presenta alternativas, hace alabanza, suplica, en fin, toda una gama de sentimientos que se recogen a través de los cánticos que él compuso. La oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, revela y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. El templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo Salomón. La oración de la dedicación del templo se apoya en la promesa de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. Léalo otra vez porque eso es precioso. El templo de Jerusalén. Habla del templo, de esa gran casa construida, ¿verdad? Que la construye con picardía, porque la construye para unificar ese reino que está formándose en unas tribus dispersas, la unifica y por eso se va a Jerusalén. Allí une el gobierno con su palacio y el templo a Dios. Entonces une la religión del pueblo. Y era lo que veíamos al inicio de este tema, ¿verdad? De esta parte del 2578, donde decía: la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Correcto. Ya aquí estamos entonces en el templo. Es correcto. En el templo que todavía era tienda, el verdadero templo lo construye Salomón. No él. Él deja todo dispuesto, pero siempre se asocia con la íntima deseo que tuvo él de construir esa casa estable al Señor. La oración de la dedicación del templo se apoya en la promesa de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. El rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón del pueblo le pertenece por entero a Él. Vamos a leerlo otra vez. El templo de Jerusalén. El templo, es decir, ya la construcción física de piedra. La casa de oración que David quería construir. David la quería construir.
Pero Dios no le permitió, porque él dijo al profeta, voy a construir una casa a Dios. Y el profeta dijo, sí, construya. Al otro día volvió el profeta y dijo, no, dice Dios que tú no le vas a construir una casa, que Él te la va a construir a ti. Por eso dirá, será la obra de su hijo Salomón. Pero Él dejará dispuesto todo. Los materiales iniciales ya Él los separó. Dijo, yo no lo construiré, pero mi hijo sí. Pero yo voy a ayudarlo desde acá. Dejó la herencia de Él para la construcción. Y esto lo estuvimos leyendo en días recientes, sí, por eso toda esta experiencia. La oración de la dedicación del templo. Es preciosísima, es cuando el rey Salomón hace esa hermosa oración larga, profunda, que la pueden buscar ustedes en el libro Primero de los Reyes, capítulo 8, versos del 10 al 61, es un texto extenso, por eso es bueno que lo lean ustedes con calma. Repito, primer libro de los Reyes, capítulo 8, versos del 10 al 61. Se apoya en la promesa de Dios y su alianza. Ahí se apoya, se va haciendo toda una oración de alabanza desde la promesa de Dios y su alianza. La presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. Hace una narrativa de cómo Dios ha ido guiando, sosteniendo y salvando a este pueblo. El rey eleva entonces las manos al cielo. Gesto de oración, levantar las manos al cielo. Y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón del pueblo le pertenece por entero a Él. Aquí te da un modelo de cómo debe ser la oración. Primero reza por Él, después por todo el pueblo, después por las generaciones futuras, cuarto por el perdón de sus pecados, quinto por sus necesidades diarias y para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón de su pueblo le pertenece por entero a Él. Este numeral, ojalá si tienen un lapicito ahí lo márquenlo, porque cuando estudiemos el Padre Nuestro más adelante hace referencia un poquito a todo esto que está diciéndose aquí. Elías, los profetas y la conversión del corazón. Vamos pasando, entonces ahora, primero vimos a Abraham, después vimos a Moisés, después vimos a David, pero antes a Samuel, en el intermedio, después David, ahora vamos a otro profeta de oración profundo, Elías, y después veremos algunos de los profetas y esa conversión necesaria del corazón a Dios. 25:81. Para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. El templo, ¿ven? Para el pueblo de Dios, el templo es el lugar donde se aprende a orar a Dios. Por eso, las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios, altísimo pero muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración. Ven, toda una serie de rituales, peregrinar, fiestas, sacrificios, ofrendas, incienso, panes que se ponían, todo esto con un solo objetivo, orar, entrar en contacto con el Señor. Sin embargo, hubo un problema. El ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Se quedaba todo en el exterior. Lo que pasa también, a veces también entre nosotros los cristianos, que todo nos debe llevar a la oración, pero a veces nos quedamos simplemente en las fórmulas y no profundizamos en las fórmulas o en los ritos. Y entonces, prender una lámpara puede ser un signo de oración, pero si se convierte en un ritual, prendemos 15,000 lámparas y pierde el sentido, ¿verdad? Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos preocupamos más de lo externo que de lo interno, que es sobre todo entrar en relación, en comunión con el Señor. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro. Por lo tanto, hay que educar
en la fe. La palabra educar viene de educere. Educere viene de florecer, sacar todo lo bueno que hay en el corazón del ser humano. Por lo tanto, educar la fe. Esta fe educada me lleva a dar un paso, la conversión del corazón, el cambio de mentalidad, el cambio interior que se ha de reflejar en las acciones. Por eso, la misión de los profetas, antes y después del destierro, era esa, educar en la fe para llegar a la conversión del corazón. Y Jesús nos enseñará una nueva manera de pensar, porque ya pensábamos, una nueva manera de hablar, porque ya hablamos, y una nueva manera de actuar, porque ya actuamos. La conversión nos lleva a hacerlo de forma diferente, distinta, según el proyecto originario de Dios. Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, de los que van tras su rostro. Ahí tienes la definición de un profeta. Los que buscan a Dios, los que van detrás de su rostro. Buscando el rostro de Dios. El Salmo lo dice muchas veces, buscaré tu rostro, Señor. Su nombre, el Señor es mi Dios, anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. Santiago nos remite a él para incitarnos a orar. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías es el hombre del corazón de fuego, es extremista. El Señor lo tendrá que hacer todo también un proceso con él. Acuérdense que le cortó la cabeza a los 500 falsos profetas. Es decir, era un hombre. Y como Dios poquito a poco le dice, no es el camino de la violencia. Por eso pasa toda esa depresión que pasa y se esconde en el monte aquel querido y se va a la cueva aquella. Bástame, Señor, yo que me he sacrificado todo. Ardo en celo por ti y mira cómo me paga. Y dice, espérate. Y entonces tiene ese encuentro con Dios maravilloso. Que si la tormenta, que si los rayos, que al final dice, una brisa suave. Porque Dios se manifiesta en la serenidad, no es en la violencia. Son textos bíblicos que nos ayudan a ir viviendo las etapas. Pero todas esas etapas las vivimos porque a veces somos demasiado fogosos y nos vamos a los extremos. Y Dios no quiere esos extremismos, quiere el equilibrio. Y ahí que el estilo de vida de Jesús en su oración es otra cosa. Después de haber aprendido la misericordia en su retirada al torrente de Querit, Elías enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios, fe que confirma con su oración insistente. Dios devuelve la vida al hijo de la viuda. Ahí hay una serie de breves insinuaciones de la historia de este profeta. Vamos a leerlo otra vez, porque les ayudará a ustedes, los que han leído los textos, a hacer memoria y los que no, a buscarlos. Después de haber aprendido. Después de haber aprendido, ¿qué? La misericordia en su retirada al torrente de Querit. Ya veremos más abajito cómo lo explica, porque veremos lo que hizo Elías. Elías enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios. Por lo tanto, primero lo vive él, aprende la misericordia, se retira, y luego de su experiencia enseña a esa viuda lo que es creer en la palabra de Dios. Cuando le decíamos un pancito, pues ya lo veremos ahorita. Sí, era lo que leíamos aquí. Ana le enseñó a estar en el Señor y Elí a escuchar su palabra. Y entonces Elías aprende a estar en la presencia del Señor en el retiro, y luego que está en el retiro le enseña a la viuda de Sarepta. Y además da un tercer aspecto. Fe que confirma con su oración insistente, Dios devuelve la vida al hijo de la viuda. ¿Ves? ¿Por qué? Ya veremos ahorita. ¿Qué pasó con el muchacho? En el sacrificio sobre el monte Carmelo. Ahí va al principio, a la clave. Prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios, el fuego del Señor es la respuesta a su súplica de que se consume el holocausto. Situando el texto no lo vamos a leer porque es extenso, pero ¿qué hizo? Los profetas, los 500 aquellos, les mandó hacer un altar, ¿se acuerdan? Y después les dijo, recen, y se pasaron toda la mañana y al final se burlaba de ellos y les decía, ay, pero córtense las venas. Y eso se cortaban las venas y Dios, el Dios de ellos. Después mandó a hacer un
un altar, puso las piedras, hizo el hoyo, le echaron agua, volvieron a echarle agua 7 veces, echó agua, y de momento hizo una oración y cayó fuego del cielo que consumó, hizo un holocausto, lo consumó todo. Y ante esa situación le cortó la cabeza a todos los, porque quería meterle la fe a chazo limpio. Ahí obligado. Y entonces, ¿qué pasa? Que la reina jura matar a Elías, y Elías huye, echa un pie en polvorosa, como diríamos, al desierto, y se esconde en esa cueva. Y ahí es donde dice: yo que ardo en celo por Yahvé, mira cómo me tratan, bástame ya, déjame morir aquí. Y se tira a morir, y Dios lo levanta. Pero ahorita vemos. A la hora de la ofrenda de la tarde, respóndeme, Señor, respóndeme, son las palabras de Elías que las liturgias orientales recogen en las epíclesis eucarísticas. Finalmente, volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. Entonces allí donde tiene una experiencia, en el hueco, ¿no? Y se cubre su rostro. Es precioso esos textos bíblicos. Ahora, esta interpretación se descubre más adelante. ¿Dónde? Pero solamente en el monte de la transfiguración se dará a conocer aquel cuyo rostro buscan. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. Cristo es el rostro misericordioso de Dios. Por eso la oración que nosotros rezamos: Señor Jesucristo, rostro humano de Dios. Rostro divino del hombre. Rostro humano de Dios. En Jesús vemos el rostro humano de la compasión de Dios, pero vemos también el rostro divino del hombre. El hombre está llamado a identificarse con Dios en Jesucristo. A solas con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. Es a veces un debatirse o una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención de Dios Salvador, Señor de la historia. Hermoso, como aspecto conclusivo. A solas con Dios, el profeta o los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Por eso es que un catequista, un cristiano, ora a solas con Dios. Su oración no es huida del mundo infiel, es que el mundo es malo. No, es una escucha de la palabra de Dios. Y es a veces un debatirse, un combate o una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, Señor de la historia. Porque al fin y al cabo lo que nosotros pedimos en la oración es que Dios actúe en la historia personal y comunitaria de este pueblo que va peregrino a su encuentro. Pausamos y en breve volvemos. Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Católica Radio. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura.
Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradio.pr.com. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el Evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradio.pr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Hemos estado compartiendo ahora Elías, los profetas y la conversión del corazón. Saboreándonos este texto tan precioso, porque realmente cuando uno saca tiempo, uno lo ha leído, ¿verdad? Pero cuando saca tiempo para compartirlo, por eso es que es tan rica. Para saborearlo, ¿verdad? Para rumiarlo, para, como hemos dicho, para hacer lectura orante, escrutar esa palabra, buscar los paralelos, todo eso. Y esa lectura orante que nos lleva a hacer una lectura también creyente, porque lo que nos lleva es a la fe. Por eso este programa ha querido ser, que comienza con la pandemia. O sea, este es un programa pandemioso. ¿En qué sentido? En que en un momento en que vivimos dificultad, pues nos hemos ido a lo esencial, volver al catecismo, a las verdades de nuestra fe, desde la riqueza de este libro, que quizás algunos lo tienen o otros no lo tienen, pero si lo adquirimos nos damos cuenta que nos nutre. Y no es un libro para sentarse a leer así, corriendo, no. Como la Biblia. La Biblia no es un libro como para leerse de una sentada. No, eso se va poco a poco. Pero en la medida que uno va profundizando en ella, que va escarbando como la gallina, como digo yo, que se va metiendo, que se sumerge uno, va aprendiendo como el pez a vivir en el agua de la fidelidad, en el agua de la vivencia de fe profunda, en el agua de las dificultades, tormentas arriba, que está el mar agitado, pero a la profundidad hay serenidad y calma. Sube, recoge como ese aire, ¿verdad? Siguiendo la figura del pez y luego vuelve a la profundidad. A solas con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. Fíjate que esto es precioso, una escucha de la palabra de Dios. Esto está malo, escucha, aprende a escuchar a Dios en esa situación difícil. Es a veces un debatirse, como diría, una guerra, una queja. Ay, esto solo me pasa a mí. Pero también es una intercesión que espera y prepara la intervención de Dios Salvador. Dios siempre actúa en la historia y se convierte en el Señor de la historia. Los salmos, oración de la asamblea. Ahora vamos a ver una serie de cantos
con 150, están también en la Sagrada Escritura. La mayoría de ellos se atribuye a David y son ¿qué? Expresión de la fe de un pueblo. Es la oración de alabanza. Cuando nosotros leemos esos salmos, nos damos cuenta que lo que se hace es narrar la historia tal como se ha ido sucediendo, pero desde la fe, con unas comparaciones y unos ejemplos claves y típicos. Desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración por sí mismos y por los demás. Atestiguan la oración por sí misma, su valor, y por los demás, de intercesión. Los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 5 libros. Los salmos o alabanzas son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Los salmos entonces son cantos, fueron compuestos para ser cantados en los grandes momentos del pueblo de Israel. Momentos de gloria y de gozo, momentos de dolor y de aflicción, momentos de fiesta, modelos de elegía, como dicen, la muerte, modelos de todo. Toda una gama, toda una diversidad. Lo puedes encontrar. Hay salmos que reflejan los sentimientos de todo. Los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea. Entonces son un pueblo que reza. Aunque se recen particularmente, siempre son hechos para ser cantados y para ser proclamados en comunidad, en plural. Con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas. Esta oración es indisociablemente individual y comunitaria. Individual la rezo yo, pero es comunitaria, rezo por todos y viceversa. Concierne a los que oran y a todos los hombres, brota de la tierra santa y de las comunidades de la diáspora, pero abarca a toda la creación. ¿Ves? Ahora va a enumerar. Concierne a los que oran y a todos los hombres, ¿sí? A los creyentes, pero también a los no creyentes. Brota de la tierra santa y de sus comunidades de la diáspora, es decir, las que viven allí y las que están fuera. Pero abarca a toda la creación. Y ahora dirá: recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia. Desde el pasado pasa por el presente y se abre al futuro, consumación de la historia. Hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías que les dará cumplimiento definitivo. Promesa de Dios se cumple en él, pero además espera. ¿Espera qué? Al venir, que le dará el definitivo cumplimiento. Por eso nosotros, incluso los cristianos, 5 veces al día interrumpimos, sobre todo los ministros de la iglesia, el día para la alabanza. Las 2 momentos centrales, laudes al amanecer, vísperas al atardecer, como veremos más adelante. En el medio, una hora intermedia que se dice. Al final de la noche, para dar gracias a Dios, breve. Y después una lectura sosegada, que es lo que se llama el oficio de lectura, que explicaremos más adelante. Pero es eso. ¿Y en qué está basada? En los salmos. Los salmos recitados por Cristo en su oración y que en él encuentran su cumplimiento, continúan siendo esenciales en la oración de su iglesia. Por lo tanto, los salmos que brotaron del pueblo de Israel antes de Cristo, Jesucristo los rezaba. No los dejó de un lado, los rezó, los hizo suyo. Incluso muriendo en la cruz. Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo da sentido a esa oración plena? Además, la iglesia la continúa. El Salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras y explican su misterio. Las obras de Dios por los hombres. En el Salterio, las palabras del salmista expresan proclamándolas ante Dios las obras de salvación. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Cristo unirá ambas.
En él, los salmos no cesan de enseñarnos a orar. Entonces, explica un poquito en síntesis qué es el Salterio. El Salterio son los 150 salmos. El Salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. Es palabra de Dios, pero se hace oración de la comunidad. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman la obra de Dios, esas obras de Dios en favor de los hombres, y explican su misterio. Se proclama, se explica. En el Salterio, las palabras del salmista expresan, proclamándolas ante Dios, las obras divinas. Como esas obras hechas para nosotros son divinas. Y damos gracias, lo alabamos por eso. Por eso, el mismo Espíritu inspira la obra de Dios, palabra a favor, e inspira al hombre como respuesta, como alabanza. ¿Cristo qué hace? Lo unirá. Unirá, Él es el mediador. En Él, en Cristo Jesús, los salmos no cesan de enseñarnos a orar. Por eso, cuando los discípulos ven que Jesús ora, ¿cuál es la oración de Jesús? La de los salmos. Pero en un momento dado ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué hace Jesús? Les enseña a orar de una manera diferente con los salmos. ¿Cómo? A través de la vida, a través de la historia. Y hace un resumen. Y ahí es donde nace el Padre Nuestro, que al final de este capítulo que estamos estudiando, lo vamos a ir también reflexionando un poco. Las múltiples expresiones de oración de los salmos se hacen realidad viva, tanto en la liturgia del templo como el corazón del hombre. Por tanto, hay expresiones múltiples que se dan en la oración de los salmos. Esas se hacen realidad, se viven en la liturgia, pero también en el corazón del hombre. Cuando tú y yo, esa palabra que hemos escuchado, esa palabra que hemos rezado, la guardamos y la ponemos en práctica. Tanto si se trata de un himno como de una oración de desamparo o de acción de gracias, de súplica individual o comunitaria, de canto real o de peregrinación o de meditación sapiencial, los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista. Entonces, en la Biblia encontramos una variedad de himnos que se hacen plegaria, oración, que pueden ser oración de desamparo o de acción de gracia, de súplica individual o comunitario, de un canto real, la entrada del rey, o de una peregrinación, o de una meditación sapiencial. ¿Qué es los salmos? Como una síntesis, una recopilación de todas estas realidades. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado. El cruce del Mar Rojo, ¿verdad? Que se reza, por ejemplo, o el cruce del río Jordán, que es otro salmo que narra eso, que se reza los domingos. Da gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Por las obras de la creación. El otro día veíamos otro de los salmos, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre, y así sucesivamente. Hechos pasados, pero de una sobriedad tal que verdaderamente pueden orar con Él los hombres de toda condición y de todo tiempo. No pasan de moda. Llevamos siglos rezando esos salmos, siglos, más los que vengan, y no pasan de moda. Y lo reza usted en un momento y lo rezo yo, y a usted le dice una cosa, a mí me dice otra, y nos une a los dos. No, y es hacer memoria, porque por ejemplo, mientras voy leyendo y escuchando lo que usted nos va explicando, cuando celebramos la Noche Santa de la Pascua, esa lectura de la huida del pueblo, de la salida del pueblo, que termina precisamente con el Salmo, y es toda la narrativa de lo que aconteció y cómo el pueblo alaba y bendice y glorifica al Señor porque lo ha liberado. Son 150 salmos que te narran la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Nosotros en nuestra liturgia cristiana católica, en 4 semanas, los distribuimos, se rezan. Lunes, están divididos en 4 semanas, ya lo veremos más adelante también en la explicación. Pero para que vean cómo en esas 4 semanas, que corresponden más o menos a un mes, se da toda una gama, un abanico de oraciones donde recordamos todo esto. Y es como en la celebración eucarística diaria, ¿verdad? Como
se lee la primera lectura e inmediatamente un salmo responsorial. Que responde, que está asociado a esa lectura. Los domingos, mire, son 52 domingos. Son 52 salmos los de los 150. Si usted, el domingo que se pone en la hojita parroquial, el domingo, que muchas parroquias lo ponen, usted lo reza durante esa semana, de domingo a sábado, al final de la semana ya se lo sabe de memoria. Y tiene ahí un semana, yo no sé qué rezar, ahí tiene ya el salmo de la semana. Y después, si esto lo integras en tu vida, te vas a dar cuenta que a veces en un momento determinado te va a salir un versículo de un salmo y tú dices, ¿y dónde me salió? De la riqueza de tu corazón, de lo que tienes guardado en el corazón. El salmo del pastor, que es un salmo que gusta muchísimo, ¿no? Son pocas las personas que no se saben algo de ese salmo. Y el mismo Salmo 50 también, que se recita y ya cuando uno lo va escuchando, lo va pronunciando. El Salmo 138. O el 150, que es corto, breve, ¿no? Así hay distintos. Y cada uno va encontrando el verso que le toca el corazón y le enriquece. Sí. Hay unos rasgos constantes en los salmos: la simplicidad y la espontaneidad de la oración. Ahí tienen dos claves: simples, sencillos y espontáneos. El deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella. Ahí tienen otra clave: creación y todo lo bueno que hay. La situación incómoda del creyente, que en su amor preferente por el Señor se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones. Dice que hay lucha, hay combate, hay otro rasgo. Y que en la espera de lo que hará el Dios fiel mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. Ahí tienen la síntesis de lo que vas a encontrar en los salmos. Léelo otra vez, hermana, por favor. Hay unos rasgos constantes en los salmos: la simplicidad y la espontaneidad de la oración. Son palabras bien sencillas. Dar gracias al Señor porque es bueno, el Señor es bueno, alaben al Señor, diga la casa de Israel, así por poner unos ejemplitos. El deseo de Dios mismo. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo entraré a ver su rostro? El deseo del Dios mismo a través de su creación. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser su santo nombre. Y con todo lo que hay de bueno en ella. Y vio Dios que era bueno. La situación incómoda del creyente, que en su amor preferente por el Señor se enfrenta en una multitud de enemigos y de tentaciones. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me vas a dejar en el abismo? Y que en la espera de lo que hará el Dios fiel, ven en mi auxilio, ayúdame, socórreme. Mantiene la certeza del amor de Dios y le entrega a la voluntad divina. El Señor es bueno. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Ve, ahí está. Son pequeñas frases de los salmos que están ahí. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza. Son alabanzas. Es una alabanza. Es un laudato. Es un cantarle a Dios porque es bueno. Por lo cual corresponde bien al conjunto de los salmos el título de las alabanzas. Recopilados los salmos en función del culto de la asamblea, son invitación a la oración y respuesta a la misma. Aleluya, aleluya, alabad al Señor. Agel significa alabar. Alabad a Yahvé, alabad a Yahvé, alabad al Señor. Y por eso concluye este número diciéndonos: ¿qué cosas hay más agradable que un salmo? Como dice bellamente el mismo David: alabad al Señor, que los salmos son buenos. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Y con razón, los salmos, en efecto, son la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje universal, la voz de la Iglesia, la profesión armoniosa de nuestra fe. Palabras de San Ambrosio, haciendo un comentario al Salmo 1. Vamos pues a parar aquí, porque el tiempo se nos acabó. Así que pasen un buen día, una buena tarde, y nos volveremos a encontrar el día viernes. Dios mediante. Seguro que sí. Oramos pidiendo el auxilio de Dios.
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra a nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don de discernimiento, Para que no nos desviemos del camino de la verdad y justicia. sino que en nuestro peregrinaje terrenal, Nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. eso te lo pedimos a ti, Que obras en todo tiempo y lugar. en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos, Amén. Que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo. Viernes, si Dios lo permite. Pasen buenas tardes. Buenas tardes.